Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace mucho tiempo, una persona muy allegada siempre estaba trabajando. Siempre estaba en el trabajo, esforzándose, porque realmente lo más importante para esa persona, donde tenía su fe y su confianza, era en la economía. Entonces siempre estaba trabajando. Él tenía un cargo importante en una gran empresa y siempre que visitábamos su casa, esta persona nunca se encontraba porque estaba trabajando. Pasaban los años y era igual, siempre trabajando, y las pocas veces que lo encontrábamos estaba cansado. Siempre estaba cansado, es normal, porque siempre estaba esforzándose, laborando, porque para él lo más importante era la economía. Pensaba que teniendo economía era la respuesta para su vida y para su familia. Por eso él tenía la fe en la economía, toda su confianza ahí. Con el tiempo prosperó y creó una empresa familiar. Entonces ya de repente tenía ya no un trabajo, sino 2 trabajos, todavía más trabajo. Y como era tan diligente, la verdad que esa empresa familiar prosperó muchísimo, tuvo gran éxito. Y la verdad que estaba ya trabajando sin parar. Entonces ya cuando llegó la edad de jubilarse, ya había levantado mucha economía, pues él pensó, ya está, ya he llegado a la meta que me había marcado, y ahora pues me voy a jubilar y voy a vender la empresa familiar. La vendió, le dieron una gran suma, y estaba tan contento, dice, bueno, a partir de ahora ya voy a poder por fin disfrutar de todo lo que he logrado con mi familia. Y parecía algo bueno, ¿verdad? Entonces reunió a toda su familia, la llevó a otro país, un viaje muy bonito. Incluso en ese viaje preparó una gran suma de dinero para cada uno de sus hijos. La verdad que tenía muy buen corazón. Entonces ya parecía que ya lo había logrado todo, que realmente su fe en la economía le había dado la respuesta, pero de repente se murió. En ese viaje se murió de repente. Entonces, ¿de qué le sirvió tanta economía, tanto esfuerzo? Su familia tampoco tuvo verdadera respuesta. Entonces, por tener la fe en algo que parece bueno pero es incorrecto, realmente vienen respuestas incorrectas. Por eso es muy importante dónde estamos poniendo nuestra fe. En el pasaje de hoy vemos a Bartimeo, un hombre ciego. Dice la palabra que él estaba allí sentado junto al camino, mendigando. Y a través de la vida de Bartimeo, es un tipo de las personas separadas de Dios. Las personas separadas de Dios están muertas espirituales, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al estar muerto espiritual, una persona no puede ver el mundo espiritual, solo ve las cosas físicas. Está ciego espiritual como Bartimeo. Las personas en ese estado están viviendo en pecado. Por eso dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, porque los primeros seres humanos, Adán y Eva, allí en Génesis 3, rompieron el pacto, pecaron, y su naturaleza cambió, siendo una naturaleza de pecado que tiende constantemente a pecar. El pecado se enseñoreó de sus vidas, y empezaron a ser atados totalmente al pecado. La tercera consecuencia de ese pecado original es que el ser humano quedó como siervo de Satanás, como dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente está viviendo en ese mismo estado que representa el ciego Bartimeo. Al vivir una vida donde está muerto espiritual, donde no puede ver las cosas importantes, está junto al camino, sin dirección para su vida, sin respuesta, poniendo su fe en unas pocas
monedas que podría recibir, mendigando. Esa es la vida de las personas no salvas, separadas de Dios. Por supuesto, poniendo fe en cosas incorrectas, en cosas que no te pueden dar verdadera respuesta. Esa es la fe del no salvo. También dice que escuchó que estaba allí Jesús de Nazaret y le seguía una gran multitud. Y también hay personas religiosas que aman a Dios a su manera, que están siguiendo a Jesús, pero a un Jesús como ellos piensan, como ellos mismos se han creado, como depende de sus intereses, sus maneras. No funciona tampoco, porque es una fe religiosa a nuestra manera. En Mateo 16, del 13 al 20, en Cesarea de Filipo, el Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí le dijeron: unos piensan que eres como Juan el Bautista. Y hay personas con fe religiosa que ven a Jesús también como alguien que vino a hacer una reforma social. Pero no es la esencia de quién es Jesús el Cristo. Otros lo veían como Elías, alguien que puede hacer algo poderoso, milagros, buscan lo místico, pero no es la esencia de quién es Jesús el Cristo. Es una fe que no nos va a dar verdadera respuesta. Otros como Jeremías, y otros piensan que es tener misericordia por las personas. Eso es lo más importante. Jesús vino a tener misericordia. Y por supuesto que sí, pero no es la esencia de quién es Jesús el Cristo. También otros pensaban otro de los profetas. Y personas que están buscando o centrándose en lo material. Si tenemos una fe religiosa, creyendo en Jesús a nuestra manera, o de una manera incorrecta, tampoco tendremos verdadera respuesta, tendremos una respuesta incorrecta. Me acuerdo una persona que amaba mucho a Dios. Esta persona incluso predicaba a la gente de Jesús el Cristo. Pero aunque siempre iba a la iglesia, aunque siempre iba a evangelizar, lo había pasado mal en su matrimonio y vivía solo con su hijo. Entonces siempre estaba preocupado por su hijo, siempre mi hijo, esforzándose, y sin darse cuenta siempre estaba empujando a su hijo. Cuando el hijo fue adulto, ¿qué hizo el hijo? Salió disparado, se marchó a otro país porque estaba harto ya. Entonces, esta persona sufrió muchísimo, realmente se quedó muy mal, ¿verdad? Porque su hijo se había marchado. Sin darse cuenta estaba poniendo su fe en su hijo. Y parece que es algo que no es malo, ¿verdad? Pero solo Jesús el Cristo tiene que ser el único objeto de nuestra fe. Si tenemos la fe en lo material, en las personas, en un Jesús incorrecto, es una fe incorrecta. Y ciertamente vamos a tener respuestas incorrectas. Por eso, ¿cuál es la fe que tenemos que tener? ¿Cuál es la fe que da verdadera respuesta? Este Bartimeo, por gracia de Dios, porque fue solo la gracia de Dios, le permitió entender que Jesús no era solo un profeta, no era solo un maestro, que Jesús es el Cristo. Por eso él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y estaba profetizado que de la genealogía de David, Jesús como hombre iba a venir. Por eso él entendió, por gracia de Dios, que ese Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, aquel que vino a solucionar el verdadero problema del hombre. Ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida, el único camino para regresar a Dios, porque estábamos separados de Dios. Jesús es ese Cristo que en la cruz, como el verdadero sacerdote, perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado, y Jesús es el Cristo que en la cruz venció a Satanás. Por eso él lo pudo entender. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Puso la fe correctamente en Jesús el Cristo y por supuesto pudo tener verdadera respuesta.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día puedan estar poniendo la fe en Jesús el Cristo. El Señor le respondió: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha dado la respuesta. Y la respuesta es Cristo, pero tenemos que estar poniendo nuestra fe solo en Él, de manera correcta. En ese momento vamos a recibir la misma respuesta en nuestras vidas. Y vemos en primer lugar, dice que este ciego clamó. Lo intentaban parar, pero más fuerte clamó. Y nuestra fe no solo tiene que ser teórica, hay que ser práctica. Y tenemos que estar, para recibir la respuesta, clamando con determinación a Jesús el Cristo. La gente le intentaba parar. No molestes al maestro. Incluso los discípulos. Satanás siempre va a intentar que no estemos poniendo nuestra fe en Jesús el Cristo. Eso es lo que siempre va a intentar parar. Él quiere que pongamos nuestra fe en otras cosas. Incluso Satanás va a utilizar a veces a personas para que no pongamos nuestra fe, para que no clamemos a Jesús el Cristo. Pero este ciego tenía la conclusión. Tenía la conclusión que Jesús era el Cristo, que es solucionador de todos los problemas. Por eso él clamó. Y la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y no importa la situación que estén experimentando, tenemos que estar poniendo en práctica nuestra fe y clamando al Señor, porque solo Él tiene verdadera respuesta para nuestras vidas. Vemos que en el tiempo del diluvio, Noé puso su fe correcta en Jesús el Cristo, empezó a construir ese arca. En ese lugar no había mar, parecía una locura. La gente del lugar se burlaría de Noé, lo criticaría, pero él tenía una fe firme, tenía la conclusión en Jesús el Cristo. Por eso él perseveró constantemente 120 años para construir ese arca. Él creyó, tuvo esa fe correcta en Jesús el Cristo. Por eso él y su familia pudieron ser salvados. También Moisés, aunque había conocido a Jesús el Cristo, su madre Jocabed le había hablado de él, pero fue con 80 años cuando tuvo la conclusión en el monte Horeb. Allí de verdad él pudo clamar, pudo tomar el pacto de Jesús el Cristo. Y ahí realmente Dios lo empezó a utilizar a través de la sangre que pintaron en los postes y en el dintel de la puerta. Ahí fueron liberados totalmente de Faraón y de la esclavitud de Egipto, porque pusieron su fe, clamaron a Jesús el Cristo, y en ese momento el poder de Dios se manifiesta. Luego salieron, y al poco tiempo vino una gran crisis. Vemos que Faraón y los carros seguían al pueblo de Israel para destruirlo, pero en ese momento tenían delante de ellos el Mar Rojo, no podían cruzar. En ese momento la multitud, la mayoría del pueblo de Israel estaba quejándose porque no estaba poniendo su fe en Jesús el Cristo. Pensaban en ellos, en su situación, veían las cosas solo físicamente, pero Moisés no era así. Él clamó a Jesús el Cristo, tomó el pacto y esa noche Dios sopló un viento que abrió un camino donde pudieron caminar en seco, cruzar. Y cuando los enemigos tomaron el mismo camino, Dios cerró totalmente el mar y aniquiló a sus enemigos. Por eso que podamos clamar con todas nuestras fuerzas, que nadie nos pare. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente vamos a tener la respuesta, porque somos hijos de Dios, tenemos esa identidad, esa autoridad, tenemos el respaldo del trono celestial, donde está Dios con todo el poder, con sus ejércitos celestiales. Y nosotros a través de la oración vienen esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Por eso que estemos poniendo nuestra fe en Cristo, clamando a Cristo, que es solucionador de todos los problemas. En ese momento va a venir ciertamente la respuesta. Dice que el Señor se paró.
Él paró. ¿Por qué? Porque Él tiene interés en todos aquellos que conocen que Él es el Cristo, en todos aquellos que ponen su fe en Él. Él paró y lo hizo llamar. Por eso, si estamos clamando en este día, poniendo nuestra fe en Jesús el Cristo, ciertamente el Señor nos va a dar gran respuesta. Vemos en Mateo que aparece una parábola, la parábola del juez injusto. En esa parábola, una mujer viuda, todos los días iba ese juez injusto a implorar justicia. Todos los días iba. Fue constantemente, diligentemente, persistentemente. Este hombre, aunque era injusto por no escucharla, decidió hacer justicia. ¿Por qué iba todos los días esa viuda al juez? Porque sabía que era él el que tenía la respuesta. Era él el que le podía dar la respuesta, y solo Jesús el Cristo tiene toda la respuesta para nosotros. Por eso que vayamos con fe clamando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, como el ciego, vamos a recibir la respuesta. El Señor se para, tiene interés en cada uno que está clamándole a Él con la fe correcta. Él para darnos verdadera respuesta. En segundo lugar, dice que el cojo, cuando lo llamó, arrojó su capa y se fue directo al Señor. Arrojó su capa. Esa capa era la cosa más valiosa que el ciego poseía. Esa capa era lo que le servía cuando hacía frío, poder taparse, entrar en calor. Cuando hacía calor, poder taparse del calor. Era la pieza más valiosa. Lo más valioso que el ciego poseía representa esa capa. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿Qué es lo primero para nosotros? Es muy importante, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe correcta donde no solo clamamos a Él, sino que lo ponemos en primer lugar, en el lugar que a Él le corresponde. Por eso Él tiró la capa primero, Jesús el Cristo. Vemos a través de la palabra los hermanos de José. Ellos en primer lugar seguían poniendo las cosas físicas, materiales. No les funcionó en absoluto. Pero José, él desde pequeño, por gracia de Dios, recibiendo el evangelio del pacto a través de su padre Jacob, él se aferró solo a Cristo y oraba a Cristo. Incluso pudo tener esos sueños donde Dios le habló de lo que él iba a hacer a través de la vida de José. Por eso él constantemente lo primero era solo Cristo. Daba igual que fuera esclavo en Egipto, solo Cristo. No importa que injustamente estuviera en la cárcel, solo Cristo. Y no importa que estuviera delante del faraón, solo Cristo. Por eso Dios lo levantó y lo utilizó grandemente para cumplir las misiones. También vemos David, el rey Saúl, estaba enfocándose también en lo material, en lo físico, en sus motivaciones. Fracasó grandemente. Pero David no, desde niño, él, solo Cristo. Cuando estaba ante Goliat, solo Cristo, y Dios venció al gigante. Cuando estaba en persecución, en injusticia, solo Cristo, y en su horario, Dios le dio la victoria y lo levantó como rey. Por eso, que podamos, en este día, arrojar todo aquello que estamos poniendo en primer lugar, que no es Jesús el Cristo. Esa es la fe correcta, no solo clamar, sino también la fe es poner en primer lugar a Jesús el Cristo. ¿Y eso cómo hay que hacerlo? Lo importante es poder poner en práctica esa fe en el día de hoy. Cada día hay muchas cosas que hacer, cosas importantes, pero hay una que es prioritaria. Nuestra fe correcta es cada día poner en primer lugar ese tiempo para concentrarnos en Jesús el Cristo, para recibir la palabra de Jesús el Cristo, para orar en el nombre de Jesús el Cristo y pedir que su reino se establezca, que las personas puedan conocer el Evangelio. Por eso la fe la tenemos que poner de manera práctica el día de hoy. Cada día tenemos que tener ese tiempo de cumbre espiritual, ese tiempo en primer lugar, donde clamamos a Jesús el Cristo, donde recibimos su palabra, su poder, para levantarnos como testigos.
En ese momento vamos a ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Cuando fue ese cojo delante del Señor, él pudo recibir la sanidad. De la misma manera nosotros, si estamos clamando a Jesús el Cristo, si estamos poniendo en primer lugar, arrojando todo lo incorrecto, poniendo en primer lugar a Jesús el Cristo, vamos a recibir ciertamente la respuesta. Tu fe te ha salvado. No es su esfuerzo, no es su capacidad, es nuestra fe. Que nuestra fe esté a la manera correcta, en Jesús el Cristo, clamando, entregando todo. En primer lugar, Jesús el Cristo. Ciertamente vamos a recibir la verdadera sanidad. ¿Y qué es lo tercero? Después de ser sano, uno, a lo mejor, hay muchas personas, desgraciadamente, que después de recibir la respuesta, siguen su vida, ¿verdad? Ya se olvidan. Ya no es tan importante Jesucristo para ellos. Pero dice que Él les seguía en el camino. Y esa es la fe correcta. Aquel que sigue al Señor, haya respuesta o no haya respuesta, sigue cada día al Señor. Porque Él era un discípulo. Si estamos recibiendo respuesta a través de poner nuestra fe en Jesucristo, las dificultades de donde nos ha sacado el Señor son plataformas para ser testigos, para proclamar que en el nombre de Jesucristo, al poner nuestra fe en Jesús el Cristo, es poder de Dios para salvación. Hay verdadera respuesta solo en Jesús el Cristo. Y el Señor nos ha llamado como discípulos, como testigos. Bartimeo fue un gran testigo del Señor, le seguía en el camino. No recibió respuesta y dijo, bueno, ya está, ¿no? Ya he conseguido lo que quería, ahora voy a disfrutar, voy a hacer mi vida. No, le seguía en el camino, era un discípulo, era un testigo de Jesús el Cristo, y el Señor también quiere que cada día le sigamos en el camino. Esa es la fe correcta, clamar a Él, ponerlo en primer lugar y cada día seguirlo. ¿Cómo tenemos que seguir al Señor? Seguir al Señor es seguir su palabra. Cada domingo, por su gracia, Dios nos da su palabra a través del mensaje del púlpito. Hay que escucharla, creerla, orar con ella y aplicarla, seguirla. Por eso el Señor nos está hablando que tenemos que ser esos guardas espirituales. Tenemos que orar 24 horas para alcanzar los lugares vacíos de las 237 naciones. Tenemos que levantarnos como esos doctores espirituales que están dando la respuesta de sanidad a través del Evangelio a todos los enfermos. Tenemos que ser esos embajadores de Cristo que transmiten el pacto del Evangelio a las siguientes generaciones para levantarlos a la cumbre. Y tenemos que estar especialmente traspasando el pacto a los jóvenes, a los niños, para que puedan ser primeramente cumbre espiritual, que puedan disfrutar que Dios vivo está con ellos cada día, que disfruten de la vida y el poder de Cristo resucitado, y que puedan encontrar su talento, el talento que Dios, por su gracia, ha dado a cada uno de ellos. Con ello, que aprendan solo. Vendrá la respuesta única, la respuesta de la recreación. Y eso es la cumbre cultural. Será cambiada esa cultura de la oscuridad por la cultura del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad. Jesús el Cristo ya ha conseguido todo para nosotros. Por eso tenemos que tener una fe correcta. Tu fe te ha salvado. Que puedan estar teniendo la fe correcta en Jesús el Cristo, teniendo la conclusión, clamando a Jesús el Cristo, que es el único que nos puede dar respuesta. No importa el problema, la situación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La fe correcta es poner en primer lugar solo a Jesús el Cristo. Todo lo demás lo tenemos que tirar. Lo único importante es Jesús el Cristo. Y la fe correcta es seguir cada día a través de la palabra a Jesús el Cristo. Somos discípulos, testigos, traspasando ese pacto a las siguientes generaciones hasta lo último de la tierra. Por eso la conclusión es muy importante. Tu fe te ha salvado. Que cada día puedan poner su fe en Jesús el Cristo, solucionador de todos los problemas, que puedan clamar a Él. Que cada día, el día de hoy,
que puedan poner a Cristo en primer lugar, que tengan ese tiempo de cumbre, de concentración en Cristo, en su palabra, en la oración, en el evangelismo, que cada día sigan al Señor. Ciertamente esa es la fe correcta que le va a dar la verdadera respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque a través de Jesús el Cristo tú has solucionado todo para nosotros. Gracias por esta palabra que tú vas a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.